Vamos a hablar del tema de la construcción, de algunos aspectos derivados de ella. Y para eso está con nosotros el presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción, Leopoldo Ocampo, a quien le vamos a plantear algunos aspectos como la situación del mercado, la situación de la velocidad de la construcción, de las inversiones en la materia, del sector inmobiliario, pero también de la contratación pública. Y ahora la última noticia que hemos tenido estos días es la tasa de interés del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para cierto tipo de viviendas de menor costo. Pero hablemos primero de eso que le he planteado, y al agradecerle por estar con nosotros, le pedimos su opinión sobre la situación del mercado de construcción en el Ecuador en términos generales, atravesados por la pandemia y atravesados por una crisis económica de la que no salimos. Muy buenos días, le escuchamos. Buenos días. Primero, muchas gracias, esta gentileza de recibirme aquí en Berequito. Mucho gusto. Y un honor para mí estar aquí representando a los constructores y comentar que el sector de la construcción ha sido uno de los más golpeados. A raíz del año 2015 ya teníamos una debacle, ya empezó un descendimiento en el desarrollo de nuestro sector, y realmente la pandemia lo que ha ayudado es a que toquemos fondo. Bajo ese contexto se ha derivado pues de que se hayan perdido muchísimas fuentes de empleo. Puedo darle valores inmediatos, como por ejemplo, se han perdido solamente en el último año. Estos son fuentes del Ministerio de Trabajo, pues se han perdido cerca de 70,000 fuentes de empleo solo en el sector de la construcción como empleos directos, ¿no? Es decir, en actas de finiquito. ¿Considera usted que un sector tan importante que albergamos alrededor de 500,000 fuentes de empleo directos, súmale usted a eso el empleo indirecto y todo el encadenamiento productivo que genera el sector de la construcción, siendo aportantes históricamente del 10% al PIB en el Ecuador, llegando incluso hasta el 20%, tengamos una contracción que habíamos disminuido a cerca del 7%, hemos bajado. En el mundo, cuando hay épocas de contracción, lo primero que hacen es apostarle al sector de la construcción por ser un sector que regenera una economía y genera, pero de manera inmediata, plazas de empleo por encima de otras industrias productivas importantes que necesitan siempre un periodo de maduración. He ahí la importancia del sector de la construcción, y qué importante que ustedes nos permitan opinar en el sentido de aclarar a la ciudadanía que incluso que se quieran elaborar y dejar enviando leyes de último momento y con unos textos que van a ser peor la cura que la enfermedad, pues es obviamente que necesitamos que entiendan las autoridades, que permitan que ya sea una nueva administración que requiere un análisis exhaustivo para poder hacer un texto que realmente se acople a las verdaderas necesidades del país, hasta esta ansiedad de la gente de tener empleo, hasta esta incertidumbre de una economía tan devastada que es la única realidad que tenemos de país, y un texto el que se quiera dejar heredando solamente por indicar que hemos aprobado leyes, no consideramos justo para el país mismo, para una repotenciación de economía y de fuentes de trabajo. Un tema me parece muy importante que quisiera profundizar. Usted ha hablado bien del encadenamiento productivo, es decir, las actividades conexas que están alrededor de la construcción y que están deprimidas también. Pero socialmente, la incidencia de estos 70,000 plazas de trabajo directas que se han perdido tienen que ver también con uno de los sectores, digamos, de mano de obra menos calificada. El albañil es quizás la última escala de los trabajadores, aquel que no tiene un trabajo fijo, aquel que se le contrata por horas, por semanas, por obra cierta. Entonces, socialmente tiene una incidencia, me parece a mí, es una opinión personal, mucho más grave aún. Quisiera su criterio con conceptos técnicos y con conocimiento de causa. Por favor, señor presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción. En cualquier tipo de obra de construcción, apenas del 20% de las personas que elaboran o giran en torno a esa obra son los profesionales. El 80%
es la mano de obra calificada y la no calificada, es decir, los peones, los albañiles, es la gente no escolarizada, que es el sector que alberga realmente el sector de la construcción, es decir, esa gente que realmente de escasos recursos es la que tiene posibilidades de trabajar en el sector de la construcción. Allá es donde realmente tenemos que virar los ojos si queremos desarrollar el país, porque esa es la gente que está con la realidad, y el COVID está desnudando incluso mucho más esta realidad de que no tengan un pan digno, que no tengan un salario permanente para poder llevar el pan a la mesa. Allí es donde nosotros le estamos apostando, que nos permitan desarrollar mediante una libre competencia en el caso de la obra pública, mediante inversiones, pero que el Estado dé lineamientos y dé confianza para que el empresario privado siga apostándole a nuestro país. Eso es lo sensato que nosotros solicitamos y pedimos para que se pueda repotencializar la economía del país y la gente pueda tener sueldos, salarios, y no simplemente estar apostándole a bonos, porque esos regalos no consideramos que debería ser así. Nosotros los ecuatorianos somos gente de emprendimiento, somos gente trabajadora, y eso es lo que más necesitamos hoy por hoy para poder tener los salarios dignos. Obviamente la construcción permite, y el desarrollo, de que se hagan las condiciones laborales para que se permitan los trabajos por horas, para que se le permita trabajar por cosas específicas y no se permita contratar por el temor a la normativa en el plano laboral, de que yo tenga la obligación solo de contratar a 2 o 3 que tengan afiliados al IES, porque ya me voy a encadenar a este trabajador de por vida, sino mejor que se me permita contratar por trabajos específicos. Es decir, como un ejemplo, si voy a construir una casa, contratar al señor que pega la cerámica, viene, me pega la cerámica, le contrato por días, por horas, le pago su justo precio y se fue. Y así puedo enumerar una serie de ejemplos que por el tiempo no me lo permite. Entonces así podemos incluso diversificar, que de una obra muchas más familias puedan comer. Estamos hablando con el presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción, Leopoldo Ocampo. Vamos a ir al tema de contratación pública, pero antes, ¿qué le ha pasado al sector inmobiliario en general? A la otra parte de esta cadena productiva, que es los arriendos, la venta de departamentos nuevos, el intercambio también de departamentos usados, que mucha gente cambia con los nuevos en estos años de depresión, si se quiere, de contracción de la economía agravada por la pandemia. Y luego vamos al tema de contratación pública. A ver. El sector inmobiliario es un sector que también está bregando, y nosotros vemos que en su gran mayoría es del sector privado quien apuesta a este segmento, ¿no? Aquí incumbe mucho el tema de la oferta y la demanda. El gobierno, mediante sus lineamientos, tiene que ayudar a motivar la demanda, porque oferta le existe. Todavía hay empresarios, constructores que están apostándole al país, pero no nos ayuda mucho el gobierno con sus lineamientos, empezando por la tramitología. No es justo que muchos proyectos usted con sus propios recursos quiere desarrollar un proyecto inmobiliario y muchas veces se demora 6, 8 meses, un año en aprobarle el desarrollo de su proyecto. La tramitología, la burocracia, se demora el mismo tiempo que en construir. Entonces es algo ilógico, y especialmente en una época de tal crisis. Se debe de viabilidad y flexibilidad, que se controle lo justo, sí, que se controle rígidamente, sí, pero no que le hagan regresar por una coma, por una tilde, porque no le gustó la firma al burócrata de turno, o porque no deseen utilizar herramientas importantes como hoy nos ha obligado el COVID, como es la tecnología. Muchas cosas se les puede hacer aplastando un clic, pero no es justo que le hagan regresar porque vaya a sacar copias de su cédula. Entonces, ahí, como bajo esta tramitología absurda, es la que también estamos luchando para que se permita desarrollar un sector importante como el sector inmobiliario. Un control técnico, pero transparente, un control ágil para poder dinamizar la economía. Ya. Pero flexible, y no va a ayudar en nada. Nuevamente volvemos a que consideramos contraproducente por donde lo mire, que el BIES del día de ayer deja aprobando esta subida de las tasas de interés de 5.9 a 6.7, pues ¿qué es lo único que pasa? ¿Cómo
usted pedirme a mí que me endeude si me acaban de subir la tasa de interés, es decir, voy a pagar más plata. En una época de tal contracción que lo que hay que es motivar, incentivar a la demanda, es decir, incentivar a que usted entienda que va a ser mejor que se endeude y deje de pagar un arriendo, $200, $300, y se acoja a tasas de interés que sean accesibles y equipare a su pago de arriendo y pueda comprar su casa. Eso dará estabilidad a la familia. Eso será una ayuda real a estos sectores sensibles de la sociedad. Pero no estas decisiones contraproducentes y peor todavía, de última hora, porque tienen que entender... No se la discutió adecuadamente, y eso le iba a preguntar sobre esta decisión del IES, o el IES, tasas de interés para un sector social deprimido, si se quiere, de la construcción. No se dialogó para llegar a una tasa adecuada, o se tomó simplemente por las necesidades financieras del BIES, que sí las hay, también hay que reconocer. Por supuesto, pero ahí tienen que entrar gente que entienda lo que es seguridad social, porque el BIES tiene un montón de problemas y tienen que ir resolviendo uno a uno, pero no es lo más sensato el coger lo más fácil. Subamos de donde más podamos coger el dinero fácil y como ya nos vamos, esta es la solución que dejamos dando. No es así. Pues para eso tiene que estar gente capacitada que pueda analizar una a una las problemáticas del IES. Por ejemplo, ¿por qué no lo toman en cuenta el exceso de burocracia que existe en el IES y en el BIES? Entonces tienen que tomar y poner el dedo en la llaga y también dejar de ver miramientos políticos para poder hacer de una manera técnica las soluciones que necesita para recapitalizar a una institución que en verdad vemos con mucha preocupación el comportamiento administrativo que le están dando. Usted hablaba hace un momento de la oferta y la demanda. Y dice, bueno, puede haber oferta, la demanda se contrae por las situaciones económicas. ¿Cómo está el tema del precio del metro cuadrado de construcción en diferentes tipos de vivienda? ¿Alguna pequeña ilustración que nos pueda hacer para entender el tema? Porque sí, vamos por las calles y vemos cantidad de carteles que dice se vende, se arrienda. Es decir, hay un problema de una economía que está atrancada y que se expresa también, desde luego, en el asunto del mercado inmobiliario y de la construcción. Bueno, tenemos costos por metro cuadrado para todo alcance de la economía de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Tenemos viviendas unifamiliares desde $350 el metro cuadrado, y de ahí vamos subiendo a viviendas multifamiliares, ¿no? Tenemos viviendas populares unifamiliares que oscilan entre $212 el metro cuadrado. Entonces tenemos una oferta variada, así mismo como de otros niveles, no te pueden subir a 1,500 del costo del metro cuadrado. Entonces ese no es el problema, porque tenemos para escoger dependiendo de su economía. El problema es que tenemos que motivar mediante una demanda a toda esta gama de oferta que sí la existe a nivel nacional, considerando que lo que tenemos ahora como oferta tampoco está cubriendo el déficit habitacional en el país. Lo que existió es una contracción, porque si no hay demanda, pues la oferta también es lo que ha hecho es paralizarse un poco, ¿no? Ya. Y usted hablaba... El déficit habitacional es mucho más grande todavía, ¿no? Hablaba de las tasas de interés del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué pasa con las tasas de interés de la banca privada? Han bajado algo, pero en la medida suficiente o necesaria como para expandir el crédito, como para ampliar los plazos y hacer que toda esta economía prenda la máquina, digamos así. Es que tiene que ser un conjunto de voluntades, y es ahí donde necesitamos un administrador, es decir, la autoridad de turno que venga a conjugar este conjunto de voluntades, tanto la parte pública como la parte privada, porque a este país tenemos que sacarle todos en su conjunto hacia adelante. O sea, aquí ya no se necesita ver quién va a ganar más, necesitamos que todos tengamos un justo precio y podamos equilibrar una economía tan desbotada. Esto es una voluntad de todos. Entonces la banca privada tiene que hacer también su parte, ¿no? Tiene, como usted bien lo dice, ampliar el horizonte en créditos, flexibilizar el tema de los créditos, revisar de manera lo posible también las tasas de interés, aunque la banca ha hecho un análisis exhaustivo del por qué no consideran viable, pero deberían también dar su contraparte a ello, y la banca pública, CFN, BIES, etcétera,
también deben poner su normativa como para que todos empujemos ellos hacia el mismo lado. Bien. Porque estamos hablando de un tema importante, que es el sector inmobiliario, que es la vivienda, que es el cimiento de la familia, ¿no? Pero perfecto, vamos a tocar el tema de la contratación pública. Y en épocas de crisis, lo primero que se hace es recortar grandes obras o hacer simplemente, por ejemplo, repavimentación parcial, no obras magníficas. También encontramos ahí las dificultades propias de un sistema que lamentablemente estaba acostumbrado a cadenas de corrupción. Entonces hay que hacer una contratación pública eficaz, eficiente, con obras claves, una priorización adecuada. Eso también mueve mucho la economía, se dinamiza la economía y hay una visión desde la economía keynesiana, digamos, que el Estado sí puede ser motor de eso, pero por otro lado tenemos esta contracción, esta falta de recursos, esta falta de endeudamiento externo para grandes obras y también el problema de la corrupción. Es decir, yo quisiera que nos enfoque esa visión integral como Cámara de Industrias de la Construcción, porque creo que es importante. Sí, yo le decía que el sector importantísimo inmobiliario alberga dentro del universo de la construcción el 20%. El 80% somos gente que nos dedicamos a la construcción, que no somos necesariamente inmobiliarios. Uh-huh. Allí la importancia también de una ley de contratación pública, empezando por eso, que la obra pública 2018, 2019 ha sido casi nula, 2020 cero. No ha habido motivación en contratación pública. Y lo poco que ha habido en contratación pública, lo poquísimo, ha sido objeto de una manipulación total. Y es a ello donde nosotros consideramos que se debe revisar la normativa, porque permite la ley de contratación, como está configurada ahorita y contextualizada, pues permite una serie de barbaridades que incluso están dirimiendo ante los jueces. Sin embargo, ayer puso en el punto número 10 la Asamblea para dejar aprobando una nueva ley de contratación pública. Cuando revisamos el texto, pues era peor la cura que la enfermedad, de lo cual nosotros inmediatamente hicimos la solicitud al señor presidente de la Asamblea, que dijimos que deje nomás, que por favor permita que se venga a revisar con una nueva administración con tiempo, porque los errores van a ser peores y más garrafales. Como por ejemplo, ¿cómo puede ser justo que se siga manteniendo la contratación de empresas públicas sin someterse a los procesos normales de una contratación? Si lo que estamos pidiendo es que se nos permita participar mediante concursos abiertos, democráticos, para que gane quien deba ganar, pero no que las empresas públicas se concentren. Ya fuimos motivos de denuncia pública el año anterior, lo que ocurrió como un mal ejemplo en el Distrito Metropolitano de Quito. Se concentró el 100%, se concentró el 100% de la contratación pública de Quito en una sola empresa pública del ISFA, que se llama Inmosolución, siendo un único subcontratista la empresa GEINCO. Esto no puede ser que se siga dando en un texto de una ley que lo permita. No puede ser que una nueva ley que querían promulgársela, que se suban. Hoy pagamos el 5% de garantías, que consideramos que así debe ser, de presentar garantías cuando usted accede a un concurso, pero que se los quiera subir del 5 al 20%. Hay casos en los que a usted no le tramitan por diferentes circunstancias a usted sus planillas o no le liquidan la obra y vive pagando por mucho tiempo, años incluso, renovando garantías. Si el 5% se convierte en una carga, imagínese usted pagar el 20%. No, y además a eso tenemos que adicionarle lamentablemente este sistema corrupto, ¿no? Las coimas. Es otro problema que encarece el costo y está ahí. Y todos lo sabemos, y bueno, hemos tenido casos gigantes. Usted mencionó también la entrega a dedo a un solo monopolio, ¿no? ¿Qué es eso? Que eso es una realidad latente, el tema de la corrupción, ¿no? Es un fantasma que todos lo vemos, pero que... Se ponen para que en esa normativa se cambie, y con esto terminamos. Sí, nosotros lo que solicitamos es que por fortuna la Asamblea no trató el tema. Va a ser motivo de una nueva asamblea, de la cual estamos haciendo los acercamientos para poder configurar una normativa que se acople a la realidad del país y a todos los estratos económicos, sociales del Ecuador, porque es lo único sensato que necesitamos
que todos en su conjunto empujemos a una reactivación económica del país. Pero claro, dependemos que esté la mente abierta, como así se nos ha ofrecido, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para poder dejar que den los aportes, porque hasta hoy lo único que hemos conseguido es que a la técnica, a los usuarios de todo lo que hemos hablado hoy, no se nos permita dar los criterios. Pues hoy, ojalá estemos con nuevos horizontes, porque lo único que no hemos perdido hasta ahora es la esperanza de ver nuevos días para el Ecuador. Bien, yo quiero agradecerle a Leopoldo Campo, el presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción, por haber explicado estos temas que son muy complejos, muy amplios, pero que tienen que ver con la dinámica productiva del Ecuador, con la economía de los más pobres, pero también de los sectores medios. Y desde luego conscientes de que hay que hacer cambios importantes. Muchas gracias, muy gentil. Gracias. Un buen día, Gonzalo, buen día a todos.